Soy Estrella Ramón del equipo Estrella Ratón Pérez, muy contenta de estar ahora mismo aquí para contaros un mini cuento y un pequeño truco. El pequeño truco es que los mini cuentos yo los suelo utilizar o entre dos cuentos largos con niños pues, que pueden ser entre 3 y 10 años sin problema, o bien en sesiones para niños pequeños. Si son bebés muy pequeños, no hay problema, porque suelen haber poquitos y entonces puedo captar muy bien su atención y ya cuento distinto. Pero si son grupos de entre 20 y 50 y tienen entre 3 y 8 o 9 años y encima es por la tarde, pues en estas latitudes pueden estar bastante movidos los niños. Y la seño Monse Gómez, desde aquí un beso para ella, pues me enseñó un truco que cuando me lo enseñó yo pensé, no sé, pero la verdad es que me funciona en un 95% de los casos y ya nos contaréis si os funciona a vosotros. Es decir, que si nuestra audiencia está movida, pues en vez de empezar diciendo érase una vez, empiezo así. Enrollar, desenrollar, estirar y a descansar. Oye, y no sé por qué, pero el caso es que me funciona. Y una vez tengo a toda la audiencia colocada así descansando que me han seguido, para mí es como mágico, entonces yo empiezo, érase una vez. Y érase una vez un pez, 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 pez y un tiburón. Fijaros en la aleta. Tiburón, tiburón, tiburón. ¡Ah! Pez, pez, pez. Tiburón, tiburón, tiburón. Pez, pez, pez. Tiburón, tiburón, tiburón. Pez, pez, pez. Tiburón, tiburón, tiburón. Ñam, 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 ñam. Riquísimo. Y colorín colorado, este mini cuento, ya veis que realmente era mini, se ha acabado. El mini cuento me lo contó Ramona Santaolaria, que es una maestra que vive en Solsona. De aquí un beso para Ramona. No sé quién se lo contó a Ramona, ni quién se lo contó lo del enrollar, desenrollar a Monse Gómez, pero ya sabéis cómo son esas cosas. Circulan boca a oreja y cuando nos llegan, pues podemos recordar quién nos la contó, pero más allá es muy difícil. El mini cuento me ha funcionado de maravilla, este de pez y tiburón. Cuando me lo contó Ramona, me lo contó con pez y pulpo, pero a mí el pulpo no sé por qué me era antipático, así que cambié el pulpo por un tiburón. Y también lo he contado muchas veces en inglés, para niños que están empezando, pues fish, 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 shark, 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 exactamente lo mismo, y al final, delicious, y ya lo tenéis. Lo podéis utilizar también pues, en cualquier idioma que estéis introduciendo con niños, o funciona genial para contárselo a bebés, a niños muy pequeñitos. Les hace muchísima gracia ver tu expresión y cómo hay un pez y cómo hay un tiburón y cómo se van escondiendo y jugando uno y otro, y como es tan cortito, pues están realmente muy atentos. Enseguida los podéis invitar también a los niños a contarlo todos juntos. Una vez lo has contado una vez y les ha gustado, pues entonces los invitas, venga, vamos a aprenderlo todos y esta tarde, cuando salgáis de aquí, lo contáis en casa. Ya veréis cómo les gusta. Vamos a repasar. ¿Cómo iba? El cuento decía, érase una vez un pez, que además rima. Y entonces va avanzando, lo repasas, lo repites con ellos y lo puedes repetir varias veces. La verdad es que les encanta y que muchas veces cuando yo ya pienso, vale ya del pez y del tiburón, pues siempre hay alguno que te dice, ¡otra vez! Y te lo dice de verdad, que es lo bueno. En fin, y hasta aquí hemos llegado hoy. Un saludo y hasta el próximo cuento.